Hola, mi nombre es Valentina Statis Orozco y voy a sustentar el parcial 1 del módulo de control de Proyecto Instrumental 2. En resumen, el parcial tenía el objetivo de, a partir de este circuito que tenemos acá, que es 3RC, es decir, 3 resistencias y 3 capacitores en cascada, pudiéramos generar una señal cuadrada a partir de una frecuencia asignada. Mi frecuencia asignada fue 123 Hz. Entonces, bueno, todo esto se divide en diferentes tareas. La primera tarea era calcular la función de transferencia de este circuito y para eso lo que yo hice fue primero determinar su representación en espacio de estados. Entonces, bueno, lo primero fue volver a dibujar el circuito donde teníamos esta B1 como su entrada y dibujamos las corrientes que pasaban por las resistencias y por los capacitores. Entonces, como la dirección de estas, para ya después poder hacer ley de nodos y de Kirchhoff. Además, escogí las variables de estado que fueron estas. Entonces, bueno, por ley de nodo sabemos que en este nodo I1 es igual a I2 más IC1. Y lo mismo con esto. Aquí ya I3 es igual a IC3. Y bueno, entonces aquí obtengo esas ecuaciones. Hago ley de mallas de Kirchhoff en cada una de estas mallas. Y pues ahí ya tengo como ecuaciones para empezar a trabajar. Entonces, todo el funcionamiento de lo que sigue después es básicamente yo despejando I1 de esta ecuación. Luego, cuando ya la despejo, la reemplazo ahí mismo y hago lo mismo con I2 y con I3 para ya luego poner como de aquí, despejamos de aquí IC1, IC2, IC3 y reemplazamos los valores de I2 e I3 y entonces ahí ya podemos llegar a IC1, a IC2 y a IC3. Bueno, también hay que tener en cuenta que los capacitores tienen como una ecuación que es la capacitancia por la derivada del voltaje. Esto ya lo que hago es despejarla para poder tener el voltaje de cada uno de los capacitores para poder calcularlo. Entonces eso nos da que es la corriente de ese capacitor sobre pues, la capacitancia de ese, que pues tenemos aquí para el 1, para el 2 y para el 3. Entonces lo que hago es reemplazar pues sí, los valores de mis corrientes y 1 sobre PC. Entonces ya todo esto como que se distribuye y llego a esas ecuaciones, a la de BC3, BC2 y BC1, que son al fin y al cabo pues las de nuestra matriz. Entonces ya reemplazo mi matriz A, mi matriz B y listo, entonces se hace ya la matriz de representación de espacio de estados. Y esta ya siendo mi salida. Ya después, para determinar la función de transferencia, lo que hago es utilizar MATLAB. Entonces aquí puse como cada una de las matrices que hallé, aquí me las muestra y luego a partir de esta función, ay, perdón, luego a partir de esta función llego a mi función de transferencia que es de tercer orden. Listo. Una vez lo tengo aquí, yo continúo con la tarea 2. En la tarea 2 la idea es realizarle un diagrama de bóveda a esta función de transferencia, pero para ello se le asignan valores a las capacitancias y a las resistencias, considerando estas como todas como iguales. Si se dan cuenta, antes se decía que era R1, R2, pero al final todas son iguales, entonces no importa. Entonces, bueno, la resistencia que yo seleccioné fueron estas porque eran resistencias comerciales, entonces no había como un valor así. Pero bueno, en total me daba 31.650 ohmios y la capacitancia fue de 0.1 microfarados. La idea del seleccionar estos valores de la resistencia y de la capacitancia fue que me dieran la frecuencia que se me fue asignada de 123 Hz. Entonces, bueno, de nuevo con MATLAB se realiza el bode de este y se tiene que el margen de ganancia fue de 29.2 decibeles y el de fase de menos 180 grados. Eso fue a 774 radianes sobre segundo. Aquí no, aquí, ah, aquí, aquí yo hago la conversión de radianes sobre segundo a hertz y me da 123.17. Si se dan cuenta, el 123.17 es un valor súper cercano a la frecuencia que se me fue asignada, 123, y esta obtuvo un error porcentual de 0.138%.
Ya la tarea 4 y 5 tenía que seleccionar un controlador. El que yo seleccioné fue el amplificador operacional inversor para que me cambiara la polaridad de la fase, pues invertirla. Esta ya es como la estructura, pues la configuración del amplificador operacional inversor, y si se dan cuenta tenemos estas dos resistencias que igualmente yo seleccioné. Estas fueron 15.000 ohmios y 500 ohmios. Y también teniendo esta función de transferencia que es la ganancia del voltaje, que es la ganancia pues de mi inversor, que es menos la resistencia F sobre la resistencia I, que fueron las que yo seleccioné. La idea de este punto era que me diera la ganancia mínima, pero que siguiera aún así súper inestable. Bueno, entonces ya seleccioné esta y la ganancia fue de menos 30. Luego, a partir de este diagrama de bloques en enlace cerrado, que es como lo que le vamos a hacer a nuestro sistema, hacemos reducción de bloques. Estos se encuentran en serie, entonces todos se multiplican y ya después nos queda como la multiplicación de estos tres, que el controlador sería el menos 30, el actuador y el sensor es igual a 1. El sensor que usamos fue un buffer y el sistema, que es la función de transferencia que hallamos en la tarea 1. Entonces, bueno, eso se multiplica y luego queda en paralelo con el sensor. Al final nos queda esta función de transferencia donde Ft es lo que hallamos anteriormente y C es la ganancia del controlador de este. Entonces, bueno, ahí lo hacemos y obtenemos, y bueno, como la idea era que este fuera inestable, hacemos un diagrama de polos y ceros para ver como la ubicación de sus raíces y confirmar que de verdad este quedó inestable. Entonces, como pueden ver, tenemos dos polos ya como en la parte del semiplano derecho, y además están en la parte imaginaria, lo que implica que estos oscilan y pues sí está inestable. Ya para la tarea 6 se debía realizar el circuito simulado en multisim. Pues yo decidí utilizar multisim. Entonces utilicé un integrado de LM324 y lo alimenté a 12 y menos 12 voltios. Este fue lo que usamos. Aquí tenemos el controlador, el sensor, nuestros, pues, como el circuito inicial y todo. Entonces cuando se corren obtenemos esta gráfica y que es la que tienen aquí, donde podemos ver como la señal cuadrada y la señal sinoidal. La señal sinoidal es la de salida, eh, es la de salida, y la cuadrada es la señal de entrada. También vemos aquí en este recuadro que tenemos una frecuencia asociada que nos da en este caso 122.55, pero esta como que oscila entre 122 y 122.70, ¿sí? Pero bueno, la idea es que esta frecuencia nos diera exactamente a nuestra frecuencia asignada de 123, pues al hacer el cálculo con las otras resistencias y todos los que pudimos. Y pues sí, el error entre estas fue de 0.244%. Y ya. Si se dan cuenta, la señal cuadrada no es del todo cuadrada, pero ya vamos a analizarlo con lo que sigue. Ya después, siguiendo en la tarea 7, siguiendo con este circuito que simulamos, la idea era hacerlo el montaje, pero ya experimentalmente en físico. Entonces aquí tengo pues como mi protoboard, este fue el integrado, aquí tengo cada una de mis resistencias pues sumándose en serie porque no había como un valor, pues el valor en específico que utilicé, y aquí mis capacitores. Aquí ya las resistencias del amplificador. Y listo, entonces al hacer este montaje ya lo que se hizo fue alimentarlo con 12 y menos 12 voltios y utilizar un osciloscopio para ver cómo nos daba pues, la frecuencia y la señal. Entonces, en la entrada obtenemos sí bien pues no marcada la señal cuadrada. Sin embargo, la frecuencia nos da de 173.6 Hz, que es pues mucho más grande que la que estábamos buscando.
Y bueno, como se dan cuenta, aquí la señal está mucho más cuadrada, lo que indica que está más alejada de la frecuencia que en realidad necesitamos, a diferencia de aquí, que sí tenemos que está como un poquito más senoidal, pues un poquito. Y bueno, eh, lo mismo con la de la salida, que también nos da 173.9, un poquito más alto, pero todos esos errores se deben a que al utilizar las resistencias y los capacitores en el montaje, estos pues al medirlos con el multímetro nos daban como los valores totalmente diferentes a lo teórico que nos salía. Por ejemplo, tenía una que era de no, al sumar todas las resistencias me debía dar como 95 aproximadamente, pero me daba 93. Lo mismo con los capacitores, algunos salían como si no tuvieran como casi nada y otros mucho más grandes. Entonces eso pues nos puede afectar mucho como la medición. Eh, y sí, entonces aquí tengo unos videos del como de todo. Entonces aquí primero lo estoy tocando para la entrada y tenemos aquí la señal cuadrada. Ahí ya lo había quitado. Y luego tenemos para la salida y nos da esto. Y ya, eso es para el punto número 9, número 8, donde tenía que cambiar las resistencias para que este valor de hecho se acercara mucho más al asignado, pues simplemente era como cambiar las resistencias y las capacitancias. Aunque lo intenté, no me llegó a dar del todo, pero se pudo haber solucionado utilizando un potenciómetro para poder como variar más manualmente la resistencia, que fuera más fácil. Y ya en conclusión se logró prácticamente pues todos los puntos que fueron descritos en el parcial, con un error un poquito grande, pero en la simulación pues como que se confirma que todo el proceso matemático estuvo bien hecho y, y pues se pudo implementar como lo visto en clase. Ya, gracias.